Vos hoy dijiste muy temprano que ibas a derrumbar uno de los... quizás eran como tus argumentos más fuertes en contra de la astrología, diciendo que no había ningún tipo de referencia científica que pudiera justificar que la personalidad de una persona estuviera dada por la influencia de planetas, que influye más, por ejemplo, un microondas en lo que tiene que ver con tus actividades energéticas, que es lo que puede ocurrir con Saturno, por ejemplo. Era una de las propuestas que vos siempre tuviste y que yo siempre repetí, Fabricio. Yo siempre repetí ciegamente, creyéndote como un iluso que eso no se sostenía. Y ahora... No vengas hacia mí. Vení... O sea, si querés ir en contra de gente... Te doy la dirección de la Universidad Nacional de Quilmes, que son uno de los autores de esta publicación. ¿Que salió en la revista Science? Sí. Sacaron dos papers en una misma edición. ¿La defensa científica de la astrología viene de la República Argentina? Somos punta de lanza en descubrir que la astrología tiene defensa científica. Bien. Hay laboratorios de Alemania, en este grupo hay laboratorios de Alemania y laboratorios de Estados Unidos. Seamos sinceros. No, tenemos a un investigador. Sí. Bueno. ¿Arranco? Arranca, por favor. Todo Te pido, por favor, que colabores con la situación y intentemos interpretar esto en términos científicos. ¿No querés que te pateen el piso? No, por favor. Porque el título de la publicación es: las mujeres sincronizan temporalmente sus ciclos menstruales con la luminancia, o sea, con la luz de la luna y los ciclos gravimétricos de la luna, o sea, los ciclos de gravedad que tiene la luna. No sé si en algún momento vieron cómo orbita la luna, pero no es exactamente igual. O sea, en algún momento se acerca mucho a la Tierra y en algún momento se aleja. ¿Sí? Claro. No mucho. Es elíptico, digamos, no es un traslado circular perfecto. En el momento en el cual está más cerca hay mayor gravedad y es por eso que las mareas se pueden inclinar para un lado y para el otro. Se había visto en la naturaleza que había cierta influencia, o se creía que había cierta influencia sobre entre las fases lunares y la gravitación, aunque sea muy leve, en algunos comportamientos de animales, pero no se había visto en seres humanos. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque los seres humanos estamos inmersos no solamente en un lugar que tiene muchísima luz, sino también estamos inmersos en la cultura, en otras variables, en cuestiones farmacológicas, en cuestiones conductuales. Por ejemplo, cuando hablamos de los partos, ¿sí? Si hay más partos en un momento u otro. Bueno, es muy difícil analizarlo porque no todos los partos son en las mismas instancias. Hay gente que entra en un periodo de transición con un goteo que dura un montón de tiempo. Sí, hay partos programados. Hay partos inducidos, hay partos de emergencia. Claro, o sea, en ese paquete es muy difícil analizar esos datos. Y lo que hacen estos investigadores es muy interesante porque no hacen un volumen enorme de personas, de mujeres, sino que toman pocas personas, pero las analizan en mucha profundidad durante muchísimos años. Toman 22 mujeres y las analizan durante años. Y lo que observan es lo siguiente. Primero hay que saber algo que es bastante lógico, quizás no para nosotros, pero sí para las mujeres, que los ciclos menstruales normalmente antes de los 35 años rondan en los 29 días, que son exactamente las fases de la luna. De ahí la correlación, hay muchos libros que tienen que ver con eso, con las distintas fases quizás la literatura o el vínculo más literario y más mágico tiene que ver con esas fases, pero nunca se pudo comprobar que existe una directa relación. Sí había, por ejemplo, comportamientos de desove, o sea, de especies, por ejemplo, como las tortugas, que van a desovar, o sea, van a liberar sus huevos en la playa en los momentos donde hay luna llena, que, bueno, es un comportamiento fisiológico. El cuerpo le dice, ok, liberalos ahora, pero también tiene que tener una sincronía para llegar a un momento en el cual la playa se ve y pueda tener acceso a esa playa. Entonces, digo, ahí hay una mezcla de fisiología y comportamiento que están generados por una causalidad. Lo mismo que hablamos el otro día con respecto al sueño, digamos, es lógico que en el momento donde haya más luz, el cuerpo evolutivamente esté destinado a dormir menos por distintas cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad que puedes tener en ese contexto, y te acostumbras a eso. Exacto, bueno, lo que tenemos que decir es que... Te acostumbras evolutivamente, ¿no? Con evolutivamente, miles y miles de años, o sea, las especies que hay en el planeta se acostumbraron o evolucionaron a la par de esta conducta de la luna. O sea, siempre estuvo ahí desde que comenzaron todas estas especies. Entonces hay una evolución de forma paralela para acostumbrarse. Lo que hicieron
bastante relacionado al paper anterior sobre el sueño. Fue un análisis bastante parecido y lo que observaron es que previo a los 35 años las mujeres tienen estas fases de 29 días. Posterior a los 35 años el promedio es de 26. Va cambiando. ¿Y qué observaron? Una correlación, una cierta correlación que no pueden decir del todo que es causal, de que en una fase previa a la luna llena, o sea, un cachitito antes a la luna llena, hay una mayor cantidad de menstruaciones, de ciclos menstruales activos. O sea, no es el 100% de los casos, es un caso menor, pero bueno, hay que entender que esa distribución se puede dar en cualquier otro momento del día. Se puede dar en el día 1, 2, 3, 4, en cualquier fase de la luna. Encontraron una cierta causalidad. Una cierta correlación. No pueden encontrar la forma causal de entender esto, pero sí generar un poco de ruptura en una temática que tiene como mucho de discusión. El día viernes te había comentado que hay muchas investigaciones que van en contra o a favor de si hay más o menos partos en las noches de luna llena. Y bueno, esos análisis se hicieron de esta manera. Esto viene un poco a romper con esa lógica. De hecho, el paper lo leí por completo. Es raro que me ponga a leer un paper entero. Estabas indignado, estabas tratando de encontrar una falla, ¿no? Lo leí. ¿Dónde mierda se equivoca esto? Y de hecho, bueno, justifica muy bien. Dice, bueno, el ámbito científico no estaba muy de acuerdo con esto, pero esto viene a traer un poco de relación. Pero lo más loco es que no solamente lo vincula con esa fase de la luna, sino lo vincula con la cantidad de gravedad que nos ejerce la luna a nosotros. El día viernes dijimos, como somos un porcentaje muy alto de agua, ¿cómo no modifica al océano? ¿Por qué no a nosotros? Claro, la fisiología. Bueno, hay como una microgravedad que ejerce la luna sobre nuestros cuerpos y en algún momento se lo tomó como algo menor. Sí se había visto en otros animales, pero no se había visto en el ser humano. Entonces, lo que justifica o lo que entiende este trabajo es que esta microgravedad puede influir en estas fases y de hecho se observa que no solamente modifica los patrones de sueño, sino también modifica los patrones de humor. ¿Sí? Y hacen un análisis muy interesante que tiene que ver exactamente con lo mismo que hicieron el grupo anterior, que comparten científicos, que es tomar 3 estadios. Personas que están en una cultura muy lumínica, personas intermedias y personas que están no asociadas a la luz. Y ven exactamente el mismo progreso. Las personas que que conviven con mayor oscuridad o se van a acostar mucho más temprano, tienen el ciclo más sincronizado con esa fase específica de la luna. Las personas que viven en las ciudades tienen las fases un poco más distorsionadas. Así que lo que podemos decir hasta el día de hoy es que muchas cosas no teníamos razón, o muchas personas que evidenciaban para un lado no tenían razón, y que la luna puede influenciar en el sueño, los ciclos de menstruación y otras cuestiones conductuales que están apareadas al sueño y la menstruación. Claro. Porque el sueño y la menstruación te cambian. Son importantes, te modifican. No sé la menstruación, pero el sueño sé que sí. Claro, entonces, ¿hay una influencia? Sí. Sí, no, defendiendo, obviamente, creo que esto lo que hace es un poco reafirmar justamente los conceptos errados de la astrología, justamente porque me parece que lo que determina es cuánto influye en el momento de tu nacimiento, y lo que se ve que claramente no es que influye en un momento. En el caso de la luna en particular, porque después tenés todos los otros planetas que imagino que no deben ejercer absolutamente nada o que sea mucho menor, pero es lógico entender, por lo menos, que la luna que te modifica las mareas te puede modificar a lo largo de todo esto. Lo meritorio sería, para mí, por lo menos, para la astrología, sí. Tomar esto. Absolutamente. Claro, tomar esto. Decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, y poder modificar un montón de cosas en las que se basan hoy en día, que vienen de creencias de hace miles y miles de años, inclusive muchas de ellas cuando todavía la Tierra se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo y del sistema solar, y cosa que no pasó y no se modificó todos los estudios que se basaron en eso. Poder tomarlo y aplicarlo para que efectivamente eso empiece a calar en la personalidad, en este caso de mujeres o de las personas con respecto al sueño. Ahí sería como un chapó, bueno, bien, en esta te doy la derecha. Todo lo otro podés modificarlo y replanteártelo en función a nuevas evidencias. Yo les voy a contar una cosa para las personas que tengan ganas de leer este trabajo. O sea, una de las cosas simples que tiene la ciencia es que este trabajo es de acceso abierto, lo que significa que si uno va a la publicación la puede leer entera. O sea, no tiene que pagar, lo cual es genial.
Por otro lado, si uno le tiene miedo a que está en inglés, si uno pone en el traductor traducir la página, lo traduce perfecto. Obviamente hay cuestiones muy técnicas que van a estar por fuera de ese conocimiento, pero si uno lee el abstract, o sea, el resumen, la introducción y la discusión, sin entrar en detalle en los materiales y métodos que van a los cálculos, Sí. puede entender un trabajo científico. Ese ejercicio es, o sea, si estás interesado en una publicación o si estás interesado en un autor, está bueno hacerlo porque es mucho más profundo que una nota, no tiene la interpretación y vas a entender las discusiones, en la parte de discusión, donde los científicos entran en conflicto y dicen, bueno, pero se sabía esto y ahora con esto, ¿qué hacemos? Entonces, digo, yo lo voy a publicar ahora en Twitter si quieren ir a buscarlo. Es muy, pero muy simple. Le dan clic, abre la página de Science y le dan traducir, se lee perfecto y no está muy complejo. El paper es muy lindo para leer, es un poco extenso, pueden obviar las partes de los resultados y ir a las conclusiones o a la discusión, que es la parte jugosa, y entrar un poco en el clima científico, o cómo la ciencia debate, y no entrar en la opinión y en las cuestiones de yo te dije, viste que tenía que ver. Léete el paper y vemos. Bien.